México. Fuerzas federales se desplazan por todo el estado de Jalisco para detener la ola de asesinatos que ha dejado la guerra del cártel del Mencho. Imágenes de angustia. La bella esposa del Chapo Guzmán rompe el silencio. Las revelaciones de Emma Coronel que provocaron sorpresa a millones. Lo que dijo sobre el padre de sus hijas fue insólito. Millones de inmigrantes en alerta tras el triunfo de Donald Trump en las primarias republicanas. Fuimos en busca de reacciones y descubrimos lo que temen ante la posibilidad de que el racista llegue a la Casa Blanca. Creo que no es buena noticia para todos. Las dramáticas imágenes del caos que estalló durante el concierto del grupo de música norteña Enigma. Disparos y pánico en el mortal tiroteo que llenó de sangre el bar donde tocaban. En vivo desde Los Ángeles, esto es Noticiero Cierre de Edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con gusto Adriana Rullero en este inicio de semana. Vamos a comenzar de inmediato con la información y lo hacemos en Jalisco, donde la guerra que declaró a sus enemigos el cártel de Nemesio Ceguera el Mencho acrecenta cada día más el miedo y la angustia en ese estado. Desde allí, René Azcue nos informa de los más recientes hechos. René, te escuchamos. Adelante. Adriana, la ola de sangre continúa aterrorizando a los jaliscienses. La amenaza del Mencho de limpiar el estado fue cierta. En las últimas horas han aumentado las víctimas ejecutadas con crueldad por los comandos de la muerte. Este es mi reporte. 7 fueron los asesinados durante el recorrido de los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación que comenzó en la colonia Lomas de Zapopan en la calle Trafalgar, donde dejaron un ataúd con el cuerpo de un hombre descuartizado que habían levantado unas horas antes. Además, 2 hermanos fueron encontrados muertos dentro del rancho La Herradura en Zapopan. Cuando llegaron los empleados del rancho, los encontraron tirados y con el tiro de gracia en la cabeza. Los forenses retiraron los cuerpos para entregarlos a los familiares. Para terminar, en la calle Guillermo Vaca de la colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara, los comandos de la muerte llegaron en sus camionetas y dispararon contra un grupo de hombres que estaban en la calle. 4 se salvaron de milagro, pero 2 fueron alcanzados por la lluvia de balas, quitándoles la vida. Minutos más tarde, otros 2 fueron asesinados en la colonia Miravalle. Adriana, la gente exige a las autoridades que respondan con mano dura ante la guerra con el cártel Jalisco Nueva Generación, antes de que el Estado se convierta en otro Guerrero, donde las autoridades no pueden acabar con el crimen organizado. Este es todo mi reporte. Regresamos contigo a Los Ángeles. Gracias por tu informe, René. Buenas noches. Bueno, y una nueva jornada de sangre sacudió también en la ciudad de Acapulco, en Guerrero precisamente. Los comandos de la muerte dejaron en su recorrido varios cuerpos abandonados. Pero dejemos que sea Emanuel Guzmán quien nos reporte de los últimos hechos en esa entidad. ¡Ay, mi padre, hermoso! Estas son las imágenes que provocaron el dolor y el miedo en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Los asesinos dejaron abandonado un cuerpo en la colonia Chinameca, con señales de tortura, decapitado y con un mensaje de advertencia contra extorsionadores. Policías, lleno de policías. Cuando pasan los fogonazos no están los policías ahí. La acción de los sanguinarios sicarios dejó al menos 10 muertos en esta ciudad, entre ellos 7 albañiles que también fueron atacados. 4 murieron y 3 están gravemente heridos. Y en el colmo de la indignación, una familia completa fue atacada a balazos. Ahí el padre de familia murió por los tiros y su hija está herida y se reporta grave en el hospital. El día de antier tuvimos 7 muertos, el día de ayer igual, y que bueno, los guerrerenses no queremos acostumbrarnos a vivir con tal violencia. Lo más sorprendente de todo es que esta ola mortal duró solo 12 horas, en la que el terror se apoderó de la región que se encuentra en disputa por los grupos criminales. Las autoridades federales han lanzado al menos 3 operativos para contener a los grupos criminales en Guerrero, pero nada parece funcionar. Algunas familias están optando por abandonar el estado y buscar refugio en otros lugares. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán, Cierre de Edición. Terribles imágenes y terrible situación también. Entre tanto, salen a la luz las declaraciones que la esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, dio a una cadena hispana en Estados Unidos. La ex reina de belleza de 27 años dijo que a ella no le constaba que su marido fuera narcotraficante y se mostró como la devota mujer dispuesta a defender al capo de la droga. Estoy enamorada de él, dijo,
al tiempo que desmintió estar celosa por la relación de su esposo con Kate del Castillo. Y mientras su esposa lo defiende, Joaquín Guzmán Loera ha interpuesto una denuncia ante el juez que lleva su causa, alegando que no lo dejan dormir y que eso está ocasionando serios daños a su salud. Dice que la práctica es una tortura y que responsabiliza de su vida a quienes lo están haciendo. Y hace solo unas horas se dio a conocer un video de un nuevo grupo armado en Michoacán. Se trata del grupo IRIS, Insurgencia por el Rescate Institucional y Local, cuyos integrantes aparecen en el video criticando las promesas del gobernador Silvano Aureoles y asegurando que harán justicia por su propia mano. En algún momento piden que se les tome en serio y advierten que no son un grupo criminal. Al final, el que parece ser su líder grita que Tierra Caliente no aguanta más. Bueno, y México pareciera que cualquiera pudiera tomar la justicia por sus manos con solamente tener dinero para contratar sicarios. Justamente eso fue lo que hizo el empresario poblano Jorge Aduna Villavicencio, quien, según la Fiscalía General, mandó asesinar a 6 jóvenes, presuntamente que intentaron robar su casa. Las víctimas fueron secuestradas, asesinadas y posteriormente descuartizadas. Finalmente, sus restos fueron incinerados y tirados a una coladera. Increíble. Pasamos ahora a la comunidad de La Noria, en Guanajuato, donde todo el pueblo lloró el último adiós a los inmigrantes que retornaron de Estados Unidos en ataúdes. Alberto García nos tiene más información de esto. Habitantes de la comunidad La Noria, Guanajuato, recibieron durante las primeras horas de este lunes los restos de los señores Noé, Rosa y de su hijo Noé Jr., 3 de los 6 integrantes de la familia Martínez Hernández, asesinada en Chicago a principios de este mes. Poco más de 300 personas les acompañaron a su arribo y rumbo al templo del pueblo, donde fueron velados el resto de la madrugada. Muy triste. Ay, me da mucha lástima, porque yo tengo mis hijos en Estados Unidos y no quiero que no les va a pasar algo. Aún hay consternación entre la comunidad por lo ocurrido a sus familiares, vecinos o conocidos. A la 1 de la tarde se ofició una misa con los cuervos presentes para posteriormente acompañarlos a su última morada rumbo al cementerio de la comunidad para que descansen en paz. Los restos de los pequeños Leo y Alexis y de su madre Herminia Hernández fueron llevados a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, de donde es originario el padre de los menores. Finalmente, los restos de 3 de los integrantes de la familia Martínez Hernández descansan ya en el panteón de la comunidad La Noria, comunidad que dejaron hace más de 10 años para vivir el sueño americano y que hoy les da el último adiós. Desde Guanajuato, México, Alberto García, Noticiero, cierre de edición. Gracias, Alberto, por este informe. Mientras tanto, esta tarde se supo que las demás víctimas de la masacre en Chicago llegaron finalmente a Morelos. Allí se ve cuando sus cuerpos eran velados por sus familiares, allí en las imágenes, entre ellos el esposo y padre de 2 de los asesinados. Cruz se salvó de morir porque se encontraba en México en espera de su residencia para viajar a Estados Unidos. La investigación sobre este múltiple crimen todavía está en curso en Chicago. Momento de hacer una primera pausa, pero no se aparten, enseguida regresamos con más información. Y es que aumenta el temor entre millones de inmigrantes ante el avance del racista Donald Trump en las primarias republicanas. Les diremos cómo piensan detener su avanzada en la carrera. Además, un asesino despiadado y sus secuaces caen en manos de la justicia. Lo que estaban planeando era espeluznante. También el descubrimiento que terminó con la carrera de un político, lo que escondía dentro de su auto era escandaloso. Y más adelante, nuevas imágenes de la angustia y el caos que se vivieron en medio de un concierto en un bar de Sinaloa. Los sicarios no tuvieron piedad. Y bueno, a Donald Trump parece que nadie lo detiene tras un segundo triunfo en las primarias republicanas. Su mensaje de campaña llenó de insultos y odios y pareciera que está dando resultado, según nos explica Carlos Vázquez en el siguiente informe. Este es el rostro feliz de Donald Trump y sus simpatizantes. Pero al otro lado de la moneda se encuentra el miedo de millones de inmigrantes, atemorizados por el avance del precandidato republicano. Ningún candidato en los tiempos modernos ha ganado en New Hampshire y Carolina del Sur sin conseguir la candidatura. When Mexico sends its people,
Su mensaje de odio ha calado hondo en todos los sectores, principalmente en los estados del sur, donde operan los remanentes de los grupos neonazis como el Ku Klux Klan, que en el pasado se caracterizó por el linchamiento de mexicanos y afroamericanos, y esto es lo que provoca más temor. They're bringing drugs, they're bringing crime. Cuando anunció su precandidatura hace 8 meses, Donald Trump, y definió su posición contra los inmigrantes, la mayoría de los líderes republicanos le restaron importancia y creyeron que su carrera terminaría pronto. Pero ahora ya no piensan así. So tonight I am suspending my campaign. Tras la salida de Jeff Bush, ahora son 3 los precandidatos que pelean por la nominación, pero es el magnate racista quien lleva la delantera, unos 20 puntos porcentuales más de su cercano rival, Ted Cruz. South Carolina has given us another remarkable result. Todo indica hasta ahora que las elecciones para presidente serían entre Hillary Clinton por el lado demócrata y Donald Trump por el republicano, pero aún falta camino que recorrer y podrían haber sorpresas en el trayecto. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. Bueno, pero mientras hayan sorpresas, por ahora los resultados obtenidos por el precandidato republicano tienen preocupados a millones de inmigrantes. Rosa María Orbach salió en busca de reacciones y nos preparó el siguiente informe. El triunfo parcial de Donald Trump en Carolina del Sur provocó repudio y temor aquí en California. Quiere humillar a la gente latina, pero están hasta la chingada. Los hispanos no se quedaron callados. Todos sabemos que las declaraciones que ha hecho Donald Trump no es algo bueno para nuestra comunidad. Pues creo que no es buena noticia para todos porque Trump es muy racista. William, que votará en las elecciones, no le gustó nada este resultado. Hay gente que nomás vota nomás por votar y hay que estudiar porque al terminar el día es el país y tenemos hijos que van a crecer en estas generaciones y pues va a estar feo. El analista político Luis Alvarado dijo a cierre de edición de que llegar a ser el candidato republicano se avecinan serios conflictos. Yo creo de que se armaría un gran problema adentro del Partido Republicano porque la mayoría no están de acuerdo con él. Si no se puede tumbar, yo creo de que el Partido Republicano va a empezar en un problema muy grande que se va a tardar una generación en volver a reconquistar y volver a construir esa coalición que tiene. Analistas políticos aseguran que la mayoría de los estadounidenses existe una gran ignorancia porque no conocen a profundidad a su candidato. Se van por instinto y no por conocimiento. Yo describo a Donald Trump como un oportunista. Yo creo de que no se le puede creer de que lo que habla es sincero. Simple y sencillamente está buscando de que los medios de comunicación le pongan la cámara a él para él hacerse el héroe. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición. Bueno, pero fíjense que líderes latinos vuelven a insistir en que lo único que podría derrotar a Donald Trump sería una votación masiva de hispanos. Varias organizaciones están realizando una campaña a nivel nacional para registrar votantes para derrotar así el racismo y el odio de los republicanos y preparándose por si Donald Trump llega a ser el candidato nominado a la presidencia por su partido. Con esto hacemos una nueva pausa, pero no se me aparten, enseguida vamos a volver con más información. Y los mensajeros de la muerte que iban en camino a cumplir una macabra misión, pero no llegaron a su destino. Además, las escalofriantes revelaciones de un asesino en serie que llenó de cadáveres una ciudad en el estado de Michigan. Más adelante, nuevas imágenes que revelan la sanguinaria realidad de lo que pasó dentro de un bar en Sinaloa durante un concierto. Estados Unidos se estremece ante las horrendas confesiones del macabro asesino en serie que sembró de muertes la ciudad de Kalamazoo, en Michigan. Con su traje naranja y la mirada perdida, Jason Brian Dalton, el conductor de Uber, escuchaba los 16 cargos que se le acusaban, que se le imponían, incluyendo 6 asesinatos y 2 intentos de asesinato. El sujeto no reaccionó cuando los detectives contaban los detalles de cómo mató a tiros a sus víctimas, que escogió al azar mientras recogía como pasajeros de Uber. Y allí mismo en Michigan, la muerte de una familia completa, incluido un niño de 4 años, tiene sumido en el dolor a una comunidad de la ciudad de Fenton Township. Según los primeros reportes, los 6 miembros de la familia murieron por envenenamiento con monóxido de carbono de un generador eléctrico que podría haber sido encendido durante un apagón por la noche.
Un temido jefe de las pandillas y sus sanguinarios secuaces fueron arrestados en Guatemala. Henry Morales nos explica por qué, si no los hubieran detenido, hubieran cometido una de las peores masacres. Esos 7 pandilleros encabezados por Siguantay Gómez, un temible sicario miembro de la Mara 18, fueron capturados por la Policía Nacional de Guatemala antes que realizaran una matanza de pilotos del transporte público. Son usados menores de edad por adultos, en ese caso para asesinar incluso pilotos de transporte colectivo. En ese video grabado por una cámara de vigilancia se puede ver cómo el temible Siguantay y sus 2 acompañantes se bajan de ese vehículo y dispara contra una de sus víctimas, que milagrosamente se salva de morir. Gracias a esa grabación, la policía capturó a los 3 pandilleros. La policía fue puesta en alerta y gracias a la supervigilancia que montó, logró la captura de esos otros 4 pandilleros también de la Mara 18, que se dirigían hacia una estación de autobuses para cometer una masacre. La captura de esos 7 asesinos le salvó la vida a varios choferes de autobuses y a sus familiares les evitó el dolor de perderlos para siempre. En Ciudad de Guatemala, Henry Morales, cierre de edición. Otro asistente del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, abandona el barco antes de que se hunda. Se trata de Rogelio Benavides Pintos, subsecretario de Administración, quien deja su cargo tras la polémica por las presuntas compras infladas de cobijas durante la pasada temporada navideña. Con este ya serían 6 los funcionarios que han dejado sus cargos, mientras que el Bronco trata de salvar su gobierno a toda costa. Y mire, una gran sorpresa fue la que se llevaron las autoridades en Formosa, Argentina. Todo iba viento en popa para que Pedro Ramón Vareiro llegara a ser el concejal, pero para su mala suerte se accidentó junto a su esposa y su hijo, y fue justamente allí cuando la policía encontró dentro del vehículo volcado más de 50 kilos de cocaína. Hasta allí llegaron entonces las aspiraciones del político, quien terminó arrestado junto a su familia. Las últimas horas han sido dolorosas para los habitantes de varias islas en el Océano Pacífico Sur, especialmente para Fiji. El último reporte arroja que al menos 28 personas murieron a causa de los vientos destructivos, lluvias torrenciales y las mareas que azotaron la región tras el paso del ciclón tropical Winston. El gobierno ha impuesto un toque de queda y ya ha declarado estado de desastre natural durante los próximos 30 días. En otro orden de noticias, el mundo celebra el histórico acuerdo que detendría la muerte de cientos de civiles en Siria. Estados Unidos y Rusia acordaron un alto al fuego para todas las partes implicadas en el conflicto, pero no involucra al grupo terrorista Estado Islámico. El cese de hostilidades dará inicio a la medianoche del 27 de febrero próximo. Vamos a hacer una nueva pausa con esta información, pero no se vayan porque enseguida vamos a regresar con las imágenes de la horrenda realidad que se vivió dentro de un bar en Sinaloa. En un bar de Sinaloa estalló la muerte y el caos. Poco a poco han ido surgiendo detalles de la sanguinaria acción de los sicarios. Vamos a pasar con Jorge Gómez Aro para conocer más de estos detalles. La incontrolable ola de violencia que se vive en México tocó nuevamente al género grupero. Enigma Norteño animaba un concurrido concierto en el bar La Trova de Sinaloa, cuando se desató una sangrienta balacera que dejó a 5 personas muertas y 2 lesionadas. Estas son las dramáticas imágenes del público asistente que huyen despavoridos tratando de salvar sus vidas, mientras las balas suenan por todos lados. El mortal tiroteo sigue siendo todo un enigma. Algunos testigos afirman que la discusión de un grupo de jóvenes que compartían en una mesa fue escalando hasta convertirse en un enfrentamiento armado que desencadenó en la masacre. Mientras que otros asistentes afirman que fue un comando armado que irrumpió en el baile, encerró a las víctimas en el baño y los masacró a balazos. Entre los muertos hay un policía federal. A esta hora las autoridades continúan las investigaciones para dar con los criminales que protagonizaron este nuevo hecho de sangre. Jorge Gómez Aro, cierre de edición.
Qué lamentable situación. Y otra triste noticia es esta, la del comediante mexicano Alberto Rojas el Caballo, quien perdió la batalla contra el cáncer de vejiga. A los 72 años de edad falleció cuando estaba junto a su familia en la Ciudad de México, dejando un legado de más de 50 años de carrera artística. Descansa en paz, el llamado rey de las sexy comedias. Bueno, y ahora les voy a mostrar la respuesta a la encuesta del día de hoy en nuestras redes sociales. La pregunta era, ¿considera que Donald Trump representa una amenaza real para los latinos en Estados Unidos? Mire, un 85% dice que sí, solamente un 15% de los que participaron opinan que no. Gracias a ustedes por darnos su opinión y participar. Y ya para el final les cuento que el vocalista del grupo Maná Fer se llevó tremendo susto cuando sus compañeros de la banda le llegaron por la espalda y lo lanzaron a la alberca con todo y el teléfono celular. Creemos que no terminó la conversación y tampoco pues le habrá ido muy bien a los bromistas, así que los vamos a dejar con uno de los éxitos de la famosa